Nadie descansa en sus vacaciones. Nadie descansa cuando está un mes en la playa y tiene que coger sitio a las 7 de la mañana para poder ir a la playa o poder reservar en un restaurante o tener las colas o estar todo el rato. Yo que vivo en una zona de costa, cuando yo veo a la gente que viene de verano a su segunda residencia, nadie descansa. Todo el mundo dice este tópico de necesito unas vacaciones de las vacaciones. Emilio, ¿qué es lo primero que haces cuando necesitas un respiro? Jugar al Final Fantasy VIII, un videojuego que es el videojuego de mi vida, no me lo he pasado jamás y sin embargo he llegado al disco 3, son 4 discos, he llegado al disco 3 más de 5 veces y para mí es una maravilla no habérmelo pasado nunca porque es mi lugar feliz. Emilio, ¿hace cuánto que no juegas ese juego? No, el año pasado jugué también en verano. Tío, porque necesitabas un respiro mucho antes. No, pero... bueno, vale, sí, pero no pasa nada. Otras veces pues busco un respiro en dormir. Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a What If Podcast, el espacio en el que exploramos las tendencias que ya moldean el mundo de María del Mar. ¿En tu mundo? Ay, ¿os imagináis que fueran mis tendencias? Me encantaría, pero no estamos en ese punto aún. No, aún el mundo del mañana. No domino What If, algún día lo haré, golpe de estado. Bueno, estamos en el restaurante Tramo, como podéis ver, un día más, ¿no? Un día más aquí que en al este final, maravilloso espacio. Claro, nuestro escenario no cambia. Y hoy, Emilio, vamos a hablar de también una cosa que tiene mucho que ver con lo que nos está rodeando, de los refugios. ¿El qué? Los refugios actuales y los refugios futuros, Emilio. Y no solo estoy hablando de Eso lo podría ser un buen búnker. Claro, Postapocalíptico. no estoy hablando solo de lo tangible, ¿no? Como estas plantitas, una casita en cada queso, lo que sea, sino que también hablo de lo intangible, de lo etéreo, pues un ritual bajo la luz de la luna. ¿Qué coño es cada o queso? un retiro de silencio. Acabas de preguntar qué coño es cada queso. Pues es un pueblo de la Costa Brava, este chico. Ah, vale. Vale, pero no lo sabía. Si me llegas a decir Benidorm, Marinador, pues te lo habría comprado. Mira, ahora sí, por favor, personas que estéis escuchando esto, por favor, votad entre Cadaqués o Benidorm. Yo creo que la Costa Brava gana, ¿no? Bueno, Formentera, las Baleares, las Pitiusas. Pero no me comparéis eso con Benidorm. Bueno, no nos enrollemos con destinos vacacionales. Son cosas distintas, pero generan Claramente el mismo entusiasmo en mi persona. No, bueno, cabe pero duda. es verdad que en un mundo donde los estímulos nos bombardean constantemente, no somos pocos los que necesitamos una pausa de vez en cuando. Yo el primero, ya has visto que hace un año que no juego a mi videojuego favorito de referencia. Pero, ¿y si ese lugar de desconexión dejara de ser algo reservado para las vacaciones, por ejemplo, mis vacaciones del año pasado, y pasar a formar parte de nuestra rutina? ¿Es eso una posibilidad? Pues no estaba bien nada mal, querido Emiliete. Estaba hablando en italiano, posibilidad, pero bueno, ha cambiado al francés. Da igual. Bueno, claro, la cuestión es que la pausa al final ahora mismo está muy relacionada con ese privilegio y esos glampings, ¿no? De 500 euros. Esto es una cosa que también vamos a hablar con nuestra invitada. Pero desconectar pasa por desconectarse también de la tecnología, que estés sin electricidad, iba a decir sin agua, pero claro, sin agua ya, entonces, o sea, palmas. Bueno, los días. sin agua potable, ¿no? Ir al riachuelo, limpiar lo que tengas tú de ropa. Pensaba que dices limpiarte el culo. También. También. Todo esto lo vamos a hablar con nuestra invitada ahora. Pues esto es What If y el resto es historia. Bueno, si queréis apoyar el proyecto de What If, la mejor manera de hacerlo es en whatif.es y ahí tenéis varias opciones y recompensas si apoyáis este proyecto periodístico independiente, ¿vale? Porque no dependemos de ningún conglomerado que nos pueda pagar la deuda. Así que, por favor, suscribíos. Y os prometemos que eso también nos hará descansar mentalmente mucho, así que seguro que nos ayudáis pudiendo suscribiros. Ahora que estamos en pleno verano y que las vacaciones están a la vuelta de la esquina, aunque tú vuelves concretamente las tuyas con este bronceado que me traes, Emilio. Qué guapo, ¿eh? Qué bien, enhorabuena por ti. Es un buen momento para hablar de estos refugios, ¿no? Y de los lugares donde los practicamos. Nuestra invitada, por ejemplo, que ahora hablaremos con ella, asocia ese respiro a las cabañas específicamente. De hecho, la palabra cabaña en el latín significa refugio, ¿vale? Está todo conectado. Estas son cosas que hemos aprendido gracias a su libro, del que luego Por también supuesto. hablaremos. Pero hay muchos personajes históricos que han recurrido a las cabañas a lo largo del tiempo. Hablo de la reina Isabel I, una referente para María del Mar, que fue la primera reina en cantar con una cabaña, o los Medici, por cierto, estuve yo hace poco en Florencia, muy influyentes. Así dice, lo estoy haciendo bien el acento. No sé, Emilio, pero te lo estás pasando bien, que es lo importante. Sí, que los Medici con su casa del árbol de Prattolino, que yo específicamente en este sitio no estuve. O sea, bueno, pues tienes que volver para ir a verla. Yo tampoco lo he visto, pero la autora del libro que hoy nos acompaña sí. Pero tampoco hace falta irse tan lejos. La invitada cuenta que Winston Churchill también construyó su propia casa del árbol y que la llamó Wendy's House en referencia a la niña de Peter Pan, Wendy.
Claro que tenía ese perrete. Nana, pobre Nana, se quedaba sola. Claro. Claro. Y el político pasaba pues ahí largos ratos leyendo, escribiendo sus discursos y olvidándose de la guerra, ¿no? Y tal era su pasión por la naturaleza que los tabloides británicos se burlaban de él caricaturizándolo como un pájaro ahí en una ramita. 3 cosas sobre eso. La cabaña olía a puro, a whisky y a la derrota de Gallipoli. Guiño a los fans de la historia. Bueno, pero ¿qué me dices de la ficción también? Cuando piensas en La banda del patio, Bart Simpson, hasta El retorno de los Jedi, ¿quién no querría vivir en la choza de Yoda? Cabañitas todo el rato. Yo no. ¿No? No. Pues yo con Yoda sí. Lo que está claro es que las cabañas nos han acompañado en la historia, ¿no? Han sido refugio desde cuevas hasta casitas en la montaña donde pastores y ganaderos descansaban y se protegían del frío. De hecho, el filósofo Rousseau decía que volver a la naturaleza es clave para encontrar la paz en uno mismo y lo tenía clarísimo. Dentro del consumismo es muy difícil vivir en armonía con el entorno. Claro, y ahora estaría horrorizado si levantara cabeza, ¿no? Con esos retiros de silencio a 450 € el fin de semana, que lo sé porque lo he buscado en Google para poder poner el precio. O sea que hasta la madera y las piedras tienen ahora un precio. Se pueden convertir en un bien de lujo siempre que cumplan con una serie de parámetros estéticos, ¿no? Claro, como diría la gran Stella Reynolds, la mano negra del capitalismo. ¿Quién es Stella Reynolds? Pues de la que se avecina, la mar está fresquibiris. En cualquier caso, hoy la cabaña es, además de instagrameable, como decías que tienen que ser una cierta estética, es la metáfora de un refugio lejos de la saturación tecnológica o del ajetreo y el ruido de las ciudades. Ya lo dice la periodista Beatriz Serrano, ¿no? Que ella insiste en que sin silencio perdemos libertad, que a mí esto me parece como algo bastante trascendental, ¿no? Sí. Pero parece que solo en la naturaleza podemos encontrar ese silencio, ese aislamiento. También para ser creativos muchas veces. Claro, te iba a decir, perdemos libertad y perdemos creatividad. Por ejemplo, Virginia Woolf, Mark Twain, George Bernard Shaw, todos ellos tenían su propio retiro en la naturaleza para poder escribir justamente lo que yo necesito, Emilio. Pues vas fina, María del Mar, porque ya no te quedan días de vacaciones. ¿Qué dices? Se acaba de empezar el verano. No, pero no solo lo estoy diciendo por una cuestión de preferencias, que es verdad que me gustaría irme a descansar a la cabaña, sino que traigo datos. El doctor Kingley, experto en terapia forestal, asegura que pasamos el 93% de nuestro tiempo en interiores. ¡Wow! Claro, Muchísimo. Y eso, la falta de naturaleza, pues dispara la ansiedad, la negatividad, el estrés. Por eso Japón exportó esta terapia forestal, que es caminar despacio entre árboles para reconectar con el cuerpo. Que también, esto lo vemos luego con nuestra invitada, pero ya lo hemos explorado en podcasts anteriores, de la necesidad de recuperar la naturaleza también en nuestras ciudades, que al final estamos rodeados de nuestras junglas de cemento. Entonces, ¿qué significa exactamente tener un refugio hoy en día? ¿Es un privilegio, una moda o una necesidad? Claro, queremos entender si refugio y tecnología pueden ir de la mano y si estamos destinados a volver a la naturaleza una y otra vez. Así que ahora sí, vamos a verlo con nuestra invitada. Hoy nos acompaña en el What If Podcast Eva Morey. Eva, voy a leer bien tu descripción. Eva es artesana del sosiego, buscadora de refugios, detective de cabañas, religiosa de la vida tranquila, profeta del silencio, me está encantando esto. Además, llevas toda tu trayectoria profesional trabajando en la curación de contenido, en el periodismo, eres autora de la newsletter El Club de la Cabaña y hace 2 mesecitos casi publicaste el ensayo Refugio, una historia de cabañas, donde efectivamente hablas sobre la historia de las cabañas y cómo pueden servir de refugio en esta época tan convulsa. Bienvenida, Eva, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Lo primero es, ¿qué significa refugio para ti? Para mí esta es como la pregunta del millón, porque siempre me la hacen y cada vez que me la dicen la contesto de una manera diferente. O sea, para mí refugio es, sonando muy Mr. Wonderfuliana, como un abrazo, ¿vale? Es cualquier espacio, cosa, sitio, sensación, pensamiento, emoción que me haga sentir bien, me haga sentir segura y me haga sentir tranquila. Puede ser desde un lugar en el que estoy muy a gusto, estoy muy recogidita, donde puedo crear, donde puedo pensar, mi casa, por ejemplo, a estar con mis amigas comiendo un campero o estar en el cine viendo una película. O sea, cualquier lugar en el que yo me siento protegida. ¿Y tú? No, ¿Y tú qué has pensado cuando lo escribías? Yo me había quedado pensando que es un campero, como la ensalada. Un campero es un bocadillo malagueño, bocadillo más típico de Málaga. Es vale. un pan de mollete con lechuga,
jamón, queso, mayonesa, tomate y según quién le pone pollo, le pones Qué lo más rico. rico de Málaga. Suena a refugio también, yo me lo comí ahora. Lo decía porque mientras ella describía qué significa para ella refugio, a mí me venía a la cabeza qué significa refugio para mí. ¿Y Entonces, qué significa para ti? no, pero ¿tú primero o tú no lo has pensado? No, yo me quedaba ahí, pero yo Con coincido bastante con la definición de Eva, la verdad. No, pero y es que el otro día me pasó exactamente eso porque volví de vacaciones, por eso se te da moreno. Sí. ¿Puedes comparar? No. Y recuerdo que estando de viajes, o sea, viaje cansa, ¿no? Entonces recuerdo volver a casa, mis padres se fueron a echar las siestas en la casa de mi infancia y paseando por el pasillo, el olor de la casa, el hecho de poder meterme mientras todos están durmiendo, yendo con calma a la habitación, que es algo que también hacía en mi infancia porque mis padres son muy de siesta, eso me hizo sentir como tan seguro y eso es un refugio. Es muy bonito también. Es que cualquier cosa que te lleve... Para mí el refugio la casa de mis abuelos, que ya no existe, se vendió hace muchos años, y el color que había o cómo entraba la luz por las persianas a la hora de la siesta, que eran persianas venecianas, y luego el olor que había un árbol de la pimienta debajo y había un montón, o sea, es que había un pedazo de jardín, y era el olor que había en aquella época, o la leche merengada, por ejemplo, que para mí eso es un olor o un sabor que también me da como ese, o sea, es que puede ser cualquier cosa. El sándwich de Nutella sin corteza. Me está conectando también todas las definiciones que estáis haciendo ahora, sobre todo con el verano, no sé por qué, porque deduzco también que cuando ibas a casa de tus abuelos de pequeña era en esa época estival, ¿no? Que no tienes cole, tú ahora con tus padres, yéndote de vacaciones. Sí. Es curioso. Sí, totalmente. Y aunque refugio suena como una palabra muy invernal y todo en general, es como muy verdad, montaña, madera. lluvia, recogidito, chimenea y tal, es que no tiene nada que ver. Para mí incluso es esa parte mucho más veraniega, aunque soy una persona de invierno, es mucho más esa sensación. Eva, ¿qué consejos prácticos como artesana del sosiego nos puedes dar para crear nosotros también nuestro propio refugio? Pues mira, en realidad es casi muy sencillo, contando un poco con el hándicap de que muchos compartimos o comparten piso o vivimos en un piso muy pequeño o vivimos en ciudades muy grandes, atestadas de contaminación, coches y poca zona de árbol. Cemento. Exacto. Para mí el truco está en conseguir encontrar un rincón dentro de tu propia casa donde tú estés a gusto, que puede ser o tu cama poniéndole 4 o 5 cojines, o pintar una pared, o colocar unos cuadros, o en la cocina porque te gusta cocinar. Eso dentro de tu casa. Pero también viviendo en ciudad, encontrar esos espacios físicos que te hacen sentir tranquilo. Hay mucha gente que encuentra relajación en el metro o en el autobús. Lo del metro es fuerte. Yo soy una persona que lo encuentra en los pasillos del supermercado, que para mí cada vez que lo digo la gente, o sea, no lo entiende. Pero yo sí que lo puedo entender. Yo eso también, te lo he leído y es verdad que la organización, los colores, la tranquilidad que tú también te puedes permitir a la hora de, oye, ¿qué quiero escoger? Lo puedo entender. Pero igual ahí está un poco relacionado también con la nostalgia de la infancia, ¿no? Porque, joder, yo me imagino cuando voy a casa y de repente me voy con mi madre al mercado, a mí eso me genera una paz también tremenda. Pero porque me retrotrae también quizá los momentos de ir con mi madre al supermercado. Sí, ¿no? yo soy muy fan de ir con mi madre al hiper cada vez que tiene que hacer la compra mensual y estoy en mi casa. O sea, me encanta ir al súper con ella. Y lo sigo haciendo, o sea, me gusta mucho. Es que ver todo ordenadito, los cacharritos, las latitas de atún cada una con su color, o sea, me crea como una especie de placer como súper gustosillo que es una maravilla. Yo creo que es eso, encontrar un rincón en tu casa o en algún sitio público donde tú estés tranquilo. Estaba pensando también, ¿hace falta romantizar ese rincón? Porque muchas veces estamos pensando en casa, ¿no? Pues yo cojo un silloncito que sea muy mono, me pongo unas velitas que huelan muy bien. Y entonces es como crear esa cosa, ¿no? De romantizarlo, de hacerlo todo más bonito. ¿Es necesario eso para crear un refugio? No, pero ayuda. O sea, yo tengo una velita que huele a cabaña y tengo otra velita que huele a bosque y tengo ciertas lámparas y ciertas cosas, pero creo que no estoy muy en contra de romantizar ciertas cosas, porque creo que incluso durante, yo qué sé, la rutina de noche del skincare, si me apuras, eso es un momento cabaña para un montón de mujeres. Por ejemplo, lavarte los dientes o fregar los platos. Hay muchísima gente que encuentra relajación en fregar platos y dime tú, ¿qué romántico tiene eso y qué de bonito y de bucólico tiene eso, que no es nada? Yo no lo romantizaría. Me surge aquí la pregunta, porque siempre se habla de no hagas el trabajo allá donde duermas, por ejemplo, ¿no? O sea, que no te lleves el trabajo a la cama, tienes que ser siempre un espacio muy delimitado. Con el tema del refugio, ¿tú lo ves también igual? Porque es que, claro, yo a veces me imagino, y esto se ve mucho en Instagram, ¿no? La estética de la oficina
madera, plantas y tal. ¿Crees que tiene que haber como una separación muy clara entre dónde trabajas y el refugio? Como autónoma desde hace casi la mitad de mi vida, te diré que sí, porque si no acabas en pijama 24/7 y sin salir a la calle y sin hacer nada, trabajando encima de la cama y fatal. Sí, necesitamos, dentro de las limitaciones que puedan tener las 4 paredes donde vivimos, creo que sí, que debe haber una delimitación de esos espacios porque es lo que va a crear que cuando estés en el salón estés más a gusto y más tranquilo, o estés trabajando, estés más a gusto y más tranquilo, o duermas y estás durmiendo. Necesitamos esa separación sí o sí, aunque sea con un biombo. Que de aquí me surge la pregunta también de la diferencia de género, ¿no? Porque tú hablabas en tu libro de los primeros asentamientos, los hombres salíamos a cazar, unga unga, y luego las mujeres se quedaban organizando el espacio, ¿no? La pregunta es, ¿se entiende diferente refugio por nuestra parte los hombres de lo que lo entienden refugio las mujeres? Yo creo que sí. Aquí hay una cosa interesante que has dicho y es que las mujeres de la prehistoria se dedicaban a organizar el espacio y en realidad eran las que manejaban el cotarro, eran las arquitectas, eran la que lo hacían todo. El hombre iba a cazar y hasta luego, ahí se acababa su labor, se traía la comida, sí, pero el resto era lo que se gestionaba. Pero sí que es verdad que desde ese principio hasta ahora, simplemente por el lugar que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, ese concepto de refugio es totalmente diferente para nosotras. Nosotras vamos a encontrar refugio en acciones en soledad y en amigas o familia, o familia me refiero a tus propios hijos o a tu familia alrededor, más que un hombre. Tenemos como... Son refugios más sensibles o emocionales, si puedes decir así. Un hombre probablemente los tenga, pero su parte es diferente y su sensación va a ser diferente. Nosotras siempre vamos a luchar por esa parte de como la habitación propia que decía Virginia Woolf, porque ese era el espacio refugio que las mujeres necesitaban. Y creo que a día de hoy sigue siendo así. Siempre va a ser muy diferente. Puede que el de los hombres sea algo tangible, algo físico, y el de las mujeres sea mucho más emocional, sensorial. Totalmente. Bueno, que está siempre la caverna del hombre, ¿no? Que es como el sótano con sus videojuegos, con sus dardos y para la cerveza también, para guardarla para cuando vengan es que los ellos colegas. tenían fíjate, la cultura norteamericana, los sótanos tienen, sobre todo sótanos, tienen esa estética, que la mesa de billar, la mesa de ping-pong, el club de jazz, que si la barra para beber como si fuera un bar o un salón antiguo cowboy. Creo que literalmente se llama Man Cave, ¿no? Sí, es la Man Cave. Exacto. Cave. Entonces la Man Cave es el refugio del hombre. Es así como tienen como su imperio romano con los romanos, pues tienen su imperio refugil con eso, yo creo, un poco. Y nosotras... Pero yo creo que por la posición que hemos tenido en el espacio-tiempo en la historia, es más emocional, es menos físico. Yo creo que cada vez sí que es más físico, ¿eh? Pero antes no ocupábamos ese espacio físico y ahora lo empezamos a ocupar. Otra de las cuestiones que también nos hemos quedado pensando leyendo tu libro es el tema de poder construir esos refugios en soledad o de forma comunitaria, ¿no? Porque vemos que en Cantabria, en esos valles pasiegos donde pastoreaban pues los pastores su rebaño, iban teniendo diferentes casitas para poder ir durmiendo, ¿no? Entonces, esas aldeas que en ese momento pues tenían gente, ahora están cada vez más abandonadas y la pregunta que nos surge es, para que no estén abandonadas ese refugio que se construye debe ser comunitario, no debe ser en soledad, porque entiendo que esas aldeas, pues si está solo un pastor no va a querer ahí estar, es una cosa muy puntual, muy itinerante. Sí, de hecho siempre se ha construido en comunidad, desde la prehistoria que hablábamos hace un momento, siempre se ha construido en comunidad y como seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad y vivir juntos. O sea, la soledad es algo que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo, que es voluntaria y es necesaria, pero no forma parte de ese gen que somos como seres humanos. Pero sí que es cierto que no solo con las casas pasiegas, que además eran casas aisladas, que poco a poco iban juntándose entre ellas y formaban las villas y formaban pequeños pueblos. Pasó también en el centro de España con las mayatas, que luego al cabo de los años pues dio lugar a pequeñas aldeas o pequeños pueblos, como ahora Majadahonda, que al final es una pequeña ciudad. Pero en toda Europa también se daban eran refugios de pastoreo que poco a poco con la transhumancia, como fue cambiando, se necesitaba un sistema por el cual mantener
esa ganadería durante todo el año y poder crear un sistema que mejorara la economía y mejorara también la situación de los pastores. Y eso ha ido dando lugar a ciudades. Entonces yo creo que en comunidad siempre va a ser muchísimo mejor, porque crear un refugio para uno solo está muy bien, o crear una casa o algo para uno solo está muy bien, pero al final es la comunidad la que te va a dotar de todo el sentido que tiene lo que se hace. Por eso, aunque ahora están muchas abandonadas, sí que es cierto que hay bastantes proyectos. Si no recuerdo mal, creo que está el proyecto Mayata por aquí, y hay otro proyecto en Valles Pasiegos también con un montón de arquitectos que están intentando recuperar pues todas estas casas abandonadas para poder crear comunidad, poder crear pequeños pueblos y que la gente se vaya a vivir allí otra vez. Yo tengo un ejemplo de cuando hicimos Gabinete de Crisis en La Sexta, que hicimos un capítulo sobre la sequía y había una parte final un poco mirando a futuro de esta idea de la agricultura regenerativa, y había una granja en Murcia que lo que hacían, pues tenía una pequeña aldea antigua que estaba como muchos edificios destruidos, o derruidos mejor dicho, que los estaban reformando, y había un montón de gente joven, típicos chavales que te imaginas gentrificando barrios con sus ordenadores portátiles trabajando, pero estaban llevando, vendiendo productos de esa granja regenerativa, que es súper importante para la regeneración del suelo, pero también de repoblar en este caso, y estaban reconstruyendo una aldea un poco no es la línea de los pastores, pero es un poco pues esa granja antigua que estaba abandonada, de repente la remodelan, que me parece algo muy... No sé si tú lo ves como una parte de una tendencia que vamos a ver cada vez más. Sí, de hecho, aquí hay algo interesante que es como un poco vuelta a la naturaleza, entendida desde el punto de vista de nosotros como urbanitas. ¿Vale? Y es esa importancia que de repente le volvemos a dar a esos espacios que ahora están abandonados, o esa malísimamente llamada España vaciada, con un montón de pueblecitos que hay que de repente salen en medios de comunicación diciendo un norteamericano compra este pueblo por 300 euros y te monta ahí un pueblo con una villa turística o lo que sea. Entonces, al final sí que es cierto que hay mucha área abandonada y se está creando mucha comunidad o mucho refugio de personas para poder recuperar y poder dar vida de nuevo a esos lugares. Y yo creo que sí que es una tendencia que va para largo y que va hacia arriba. Muy lentita, muy despacio, pero sí que es una tendencia que va hacia arriba, porque lo estamos viendo en los 4 o 5 últimos años, desde la pandemia, está empezando a subir. ¿Pero tú crees que ese mini éxodo rural que pueden hacer algunas personas, y que de hecho también mencionas en el libro, es una opción viable realmente para todos? El decir, oye, pues quiero desconectar y quiero repoblar o quiero ayudar con la agricultura regenerativa, lo que sea, ¿o realmente es un privilegio que puede hacer el norteamericano de turno que comentabas? A ver, aquí hay una cosa importante, y es que la pandemia de COVID en el 2020 marcó un antes y un después en todo esto. Sí que había mucha gente que a mediados de esta segunda década de los 2000 empezó a pedir un cambio a nivel estructural de cómo están concebidas las ciudades, de cómo está concebida la economía, el turismo, de cómo vivimos y hacia dónde vamos, y empezó a dar fe de ese cambio. Pero sí que con la pandemia, cuando tuvimos que estar encerrados en casa, dijimos, ostras, ¿y si a lo mejor puedo trabajar igual que estoy haciendo aquí, pero puedo trabajar fuera? ¿Qué ha pasado con eso? Que se supone que hubo un boom, o se dice que ha habido un boom de éxodo de las ciudades al campo en toda España, el cual no es del todo cierto. Hay un estudio de un investigador que es Antonio López Gay, que realizó como una especie de investigación en las 6 ciudades principales de España, de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia, para ver si realmente ese mini éxodo había sido tan real como se suponía. Y se dio cuenta de que no. Y de que gran parte de la gente que se había ido al campo había vuelto. Yo conozco muchísimos, he hablado con muchísima gente, he entrevistado a muchísima gente en el libro, y hay mucha gente que ha estado fuera un año y ha vuelto. Hay mucha gente que intentó y no lo consiguió. Hay gente que lo ha intentado, ha seguido y es fantástico. Pero yo creo que aquí entra un poco el debate de cuántos somos de urbanitas para enfrentarnos a una vida en el campo y a una vida relajada y tranquila de verdad. Y si esto es algo que va a ser lo que determine el futuro. Yo creo que no. Estamos cansados de las ciudades, pero no tenemos dinero
para poder ir al campo. Al final toda esta parte es un privilegio para unos pocos que teletrabajan, que tienen cierto tipo de profesiones pues más digitales, más liberales, más de otro tipo, que nos puede permitir el ir a un sitio más abandonado o más rural o en el campo. Conexiones buenas de internet no hay en todas partes, telefonía no hay en todas partes, entonces al final unos pocos son los que van a poder hacerlo y el resto nos vamos a tener que conformar con seguir en nuestras 4 paredes, en nuestra casa y poco más. Y es una pena, pero al final no hay una democratización de esa huida al campo, como quien dice. Hay una cosa que también hablas en el libro acerca de estas urbanizaciones vacacionales como Marinador o luego Las Torretas, que son refugios masivos para la clase media de los 2000, ¿no? Mucha gente se compró ahí, se han convertido en Frankensteins arquitectónicos. ¿Podemos descansar de verdad rodeados de tanta cosa? Dicho lo cual, yo en Benidorm descanso mucho y muy bien, pese al Frankenstein arquitectónico en el que se convierte desde hace ya muchos años. Entonces, ahí te lanzo la pregunta. Yo te voy a decir que he nacido, me he criado y vivo en el meollo de la Costa del Sol. Entonces, ahí puede estar mi respuesta también. Sí y no. Estos conglomerados en un principio esto fue el culmen del ascenso de la segunda residencia y de los deseos que tenía la clase baja, la clase media española en la época de los 70, 80, 90 y principio de los 2000. Y fue como el culmen de todo eso, es decir, voy a desconectar de la ciudad y me voy a ir a la costa, a un gran conglomerado donde hay más gente, donde tengo sitios recreativos, donde puedo descansar, donde tengo un todo en uno, que encima me ahorra dinero y puedo estar de vacaciones muy tranquilo. Esa filosofía a nivel teórico es fantástica, pero a nivel práctico al final no lo va a ser, porque no vas a descansar. Nadie descansa en sus vacaciones. Nadie descansa cuando está un mes en la playa y tiene que coger sitio a las 7 de la mañana con la sombrilla para poder ir a la playa o poder reservar en un restaurante o tener las colas o estar todo el rato. O sea, yo que vivo en una zona de costa, cuando yo veo a la gente que viene de verano a su segunda residencia, nadie descansa. Todo el mundo dice este tópico de necesito unas vacaciones de las vacaciones. Entonces, creo que por una parte sí, pero por otra no. Hay una especie de paradoja extraña que no se arregla. Sí, es como que descansar es un acto consciente, ¿no? Requiere de que pongas mucha conciencia de decir, oye, pues me da igual que me roben la silla a las 7 de la mañana, si me tengo que poner ahí la toalla, me la pongo y punto. Es que la idea al final es, o sea, si tú realmente quieres esa desconexión que estamos pidiendo de la ciudad, yo voy ahí, me tomo mi tumona, cojo en mi terraza, me tomo un helado, me leo un libro y no hago nada. Pero tenemos esta filosofía del check todo el rato de tengo que hacer esto y esto y esto y ahora este restaurante y ahora tenemos que hacer... O sea, las vacaciones están programadas o ese descanso está programado para seguir haciendo cosas y seguir teniendo actividad. Y eso es lo que creo que no hace que consigas desconectar del todo, que al final es el objetivo de crearte un refugio en este tipo de casos. Sí, es curioso porque siempre hay como el anhelo de volver a la vida contemplativa, que nosotros personalmente no la hemos vivido, y luego creo que nos estaríamos tirando los pelos, ¿no? Si la tuviéramos, porque nos faltaría toda esa actividad. Pero hay una cosa, Eva, que ahora comentabas con el tema de ese éxodo rural que parece que sucedía y al final no, y tú has dicho que no tenemos dinero para poder nosotros irnos ahí a vivir, pero es paradójico porque también vemos que todo el tema del descanso relacionado con la naturaleza es cada vez un lujo que puede ser más asequible o no. Entonces está todo revestido de ese consumismo. Sí, de hecho, como decía antes, la pandemia marcó una fase nueva a muchísimos niveles y entre ellos a nivel turismo, ¿vale? Con el tema de no poder entrar en interiores y no poder hacer un montón de cosas, es verdad. Pues el mundo camping y el mundo campo rural pues tuvo una explosión que no había tenido nunca, jamás un igual. En cuestión de meses se triplicaron y hasta quintuplicaron algunas de las búsquedas en Google de casas rurales, casas en el campo, refugios en la montaña, campings en la montaña y dijimos todos, venga, corriendo al bosque. ¿Qué pasa? Que muchos ahí han visto un nicho de negocio. Claro. Es un nicho de negocio que es muy fácil, muy rápido, que te funciona y te va a seguir funcionando a largo plazo, porque al final cada vez somos más consecuentes con el cambio climático y con el respeto a la naturaleza, entonces eso hace que cambiemos un poco la manera de hacer cierto tipo de turismo. ¿Qué pasa con eso?
que al final no es tan barato como parece. Han surgido muchísimas empresas, han surgido muchas cabañas o muchas ofertas turísticas que lo que hacen es turistificar la naturaleza. Yo en el libro lo he bautizado como cabañificación, creo que todos con el iñicación sabemos un poco a lo que va, porque al final lo que estamos haciendo es capitalizar un entorno natural que nos pertenece a todos, que es público, que es gratuito, y lo estamos convirtiendo en una experiencia de un hotel de 5 estrellas de lujo, claro, llevado al campo, con un jacuzzi, con unas sábanas de algodón egipcio de no sé cuántos miles de hilos, con una nevera de no sé qué, con una kettle de high y con un montoncito de detalles que son preciosos porque estás metido entre eucaliptos en mitad de Galicia y es una experiencia única detox. Fantástico. ¿Pero quién lo puede pagar? ¿Tú? ¿Yo? No. Claro. Ese es el problema principal. Es que de hecho yo creo que todos conocemos a una persona, mis amigas todas han estado ahí en el calendario de esta empresa que hace lo de burbujas, ¿sabes? Burbujas en el campo. Bueno, un pastizal. ¿Tú cómo vas a regalarle eso a tu pareja que se te ponen 200 y pico euros la noche por estar ahí en una burbuja? 200 y pico euros. Y que luego también típica cabaña que, bueno, es que romantizamos cosas que luego nos daría para la vida real. Sí. Tienes que hacer así con un cordelito para que el desayuno te lo suban. Venga ya, hombre. Es precioso, ¿eh? Es muy guay. Bueno, esto ha quedado muy hater, es verdad, pero quiero decir que en el día a día, si nuestro día a día fuera ese, diríamos... Sí, pero es eso, es que el problema, y te digo, yo soy de las que le regala a sus amigos en boda, no regaló dinero, regaló fines de semana en cabañas. Me parece chulo. Para regalarles 200 euros me los gasto en una cabaña. A ver. Lo prefiero, si os casáis ya sabéis. Muy bien. Pero, será estupendo. Pero es eso, o sea, coges una experiencia absolutamente primordial, básica, y de máxima conexión con la naturaleza y estás cobrando, por ese ejemplo del desayuno que sube, 40 euros por persona. Sí. A mí personalmente me parece un desmadre y llevo muchos años dedicada al mundo de las cabañas y a la investigación en cabañas y al turismo de cabañas, como para ver que ahí hay un nicho de negocio que se está sacando muchísimo dinero y que no se controla a un nivel que... ¿Conoces alguna alternativa que esté abogando por lo contrario? Sí, hay muchos proyectos más pequeñitos o medianamente no muy grandes, pero hay muchísimas empresitas aquí en España que hacen cosas súper sostenibles, súper bien, fantásticas. Hay cabañas por el norte, por Cataluña, aquí en Madrid, y que no solo todo es sostenible, sino el proceso, la comunicación, el alquiler mediante plataformas que no lo hacen a lo mejor por Airbnb, sino que es privado, todo producto que tienen cosas de kilómetro cero, la manera de construir, todo es muy sostenible y es bastante asequible. La cosa ahí es que cuando empiece a subir la demanda de ese tipo de ofertas, entonces el precio también acompañe. O tienen como filosofía es llenamos cupo con este precio. Exactamente, es ese cupo con ese precio. A mí me gusta mucho porque ha habido una cabaña en concreto que yo tengo muy buena relación con esta chica que está aquí a las afueras de Madrid. Ella se ha hecho no viral, pero casi, la han publicado en todas partes. Es una de las cabañas que todo el mundo quiere ir cuando sale de Madrid. Y ella sigue manteniendo sus precios, sigue manteniendo su esencia, lo sigue manteniendo todo y me parece a mí un proyecto que es precioso porque está hecho desde el mimo a esa desconexión y a ese volver a reconectar con lo más esencial que tenemos nosotros y crear tu propio refugio a las afueras de Madrid. Que también, no digo que sea el caso de tu amiga, ¿no? Pero que también puede ocurrir que llegue un fondo de inversión, te ofrezca una cantidad de dinero Por supuesto, salvaje. Yo me lo pensaría. Claro, y te lo piensas, Claro. Es entendible, pero que es lo que está pasando a muchos niveles con un montón de cosas. Que las facturas no las paga el aire. Claro, por eso digo, pero que de repente te ofrecen 1 millón de pavos por reconducir tu negocio y hacerlo mucho más para... pues un pastizal y dices, pues me voy y me monto un refugio mucho más caro en Punta Cana. Totalmente. Pero hay otra pregunta que me surge con todo esto. Autores como Thoreau, como Nietzsche defendían, como es un lector de Thoreau y de Nietzsche, vamos. No, lo has leído en el libro de Eva, tú no lo has leído a ellos, hombre. Evidentemente. Creo que a Nietzsche lo hemos leído muy pocos y creo que ninguno hemos terminado de leer a Nietzsche jamás. En la clase de filosofía porque era cosa obligatoria.
Ya, y ahora con ChatGPT, ¿tú crees que la gente se lo está leyendo? No, es difícil, ¿no? ¿Cómo se pronuncia Nietzsche? Ya está. ¿Cómo se pronuncia? Nietzsche. Ah, no, No, no. Bueno, pero ellos defendían que la búsqueda del ser, del yo, está fuera de la sociedad. Sin embargo, luego vemos, voy a hacer una referencia más cultura pop, Moulin Rouge, ¿no? Que ahí tienes toda la efervescencia del arte en el barrio de Montmartre, ¿no? ¿Se pronuncia así? Pero luego que muchas ciudades al final el arte se consigue con esa, como digo, efervescencia del centro de una gran metrópolis. ¿Es posible encontrarse a sí mismo dentro de una ciudad con toda esa contaminación, todo ese cemento en las ciudades actuales? ¿O hay que buscar refugios fuera de ellas, cerca de la naturaleza, para poder encontrarse a uno mismo? Esta yo creo que es el santo grial de todas las preguntas que se pueden hacer. Sí, es posible encontrarlo. No nos queda más remedio que encontrarlo, porque el 99,9% de los ciudadanos de a pie no tenemos la opción de poder tener una cabaña afuera o una casita afuera donde poder hacerlo. Si nos vamos dando cuenta a lo largo de la historia, y esto a lo largo del libro yo creo que se ve muy bien, todos aquellos pensadores, escritores, creadores, artistas, músicos, etcétera, 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 que han tenido su cabaña, han venido desde una base de privilegio. Entonces, ellos han podido contar o han podido tener la oportunidad de construir su casita o de tener una casita familiar en Suiza o de hacer lo que sea y recuperar una casita en algún sitio X e irse a crear. Forma parte dentro de los que creamos o dentro de los que hacemos, forma parte de nosotros esa especie de soledad voluntaria necesaria a la hora de poder crear algo, de escribir o idear. Pero sí que es verdad que lo tenemos que hacer aquí. O sea, yo este libro lo he escrito a caballo entre mi casa, el estudio, casa de mis padres, un avión, 2 aviones, 3 aviones, 7 u 8 aves y un montón de hoteles. Entonces, la clave está en justo lo que decíamos al principio, de encontrar el refugio donde tú te sientas bien y a gusto dentro de un sitio muy concreto, que puede ser la ciudad, sí. ¿Que no nos queda más remedio? También, a lo mejor resulta que creas tu gran novela americana en el pasillo de un súper, no lo sé. Sí. No estaría mal, ¿eh? Con las latitas de atún de distintos colores. Eva, ¿tú crees que refugio y tecnología pueden convivir? Porque creo que muchas veces también cuando se habla de descanso se habla de desconectar, ¿no? De poner el modo avión, de no estar pendiente del teléfono, de muchas veces, y ahora por ejemplo leo mucho la newsletter de Noé Olves, que habla de esas escritoras, ¿no? Y las rutinas, y se levantan y muchas veces, ay no, leo y dejo el móvil en otra habitación. Entonces, ¿crees que refugio y tecnología son compatibles? Sí son compatibles dentro de un equilibrio. Yo creo que no tenemos que ser extremos nivel luditas, antitecnológicos, ni huir de absolutamente todo, pero sí que tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque al final la tecnología forma parte de nuestras vidas desde hace muchísimos años, desde la invención de la máquina de vapor, la tecnología nos acompaña. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo en una explosión tecnológica que no hemos entendido nunca antes, porque está siendo toda muy rápida, con inteligencia artificial y con un montón de cosas que estamos incluso sin conocer. Y necesitamos encontrar ese equilibrio en las dos cosas, porque si no, ni evolucionamos como sociedad ni como seres humanos, y tampoco nos podemos quedar estancados. No podemos darle la espalda a todo eso, porque precisamente es lo que incluso nos puede ayudar a conseguir que esos refugios sean mejores, o ese contacto con la naturaleza sea mejor y esas relaciones sean mucho mejores. Yo soy partidaria siempre de un equilibrio. Nada de obsesiones ni nada de sustituir una cosa por otra. Eva, también hay un capítulo en el que hablas de los comfort shows, ¿no? Como esas series que también nos producen confort y son refugio. En tu caso, Gilmore Girls, en el mío Sexo Nueva York, en el tuyo, Emilio. El Señor de los Anillos, o en su momento Planeta Tierra, la voz de David Attenborough. Es bueno. Espectacular. Me encanta esta referencia. Sí, increíble. Viniendo de lo que estamos hablando ahora, de esa tecnología y de buscar el equilibrio, también las plataformas pueden ser un refugio. Plataformas, digo, pues esas redes sociales o ese vídeo de YouTube de ese crepitar de la chimenea que también mencionas en el libro. Es que mientras hablabais de tecnología, refugio, yo estaba pensando que en su momento los foros de internet para mí supusieron un refugio
muy importante. Sí, te voy a rebobinar mucho más para atrás, que yo tengo 43 años, soy millennial de las jóvenes, o sea, de las jóvenes de las de primera era, y para mí era un refugio IRC en el año 99. 100%. Yo empecé también ahí, que conste. El primer Fotolog, que es el Fotolog auténtico. Sí. Ese fue el primer lugar donde... O sea, yo tengo amigos a día de hoy que son de mis mejores amigos que he conocido ahí. Entonces, esos son de los primeros refugios. Yo creo que sí, que plataformas / redes sociales tienen mucho que ver. De hecho, sobre todo hablando un poco de comfort shows y todo esto, también se da un fenómeno interesante que surgió a partir del 2015-2016, que fue cuando empezó esta eclosión, pues Netflix, HBO, plataformas, empezar a ver todo en streaming, de repente ver series que hacía años que no veías y no las encontrabas porque te las bajabas por el emule. Yo no he hecho eso nunca. Bajabas por el emule y las veías en casa y tal. Y entró en un momento que fue perfecto. Llegó Trump. El diccionario Oxford dijo que la palabra del año era posverdad. Y entonces de repente dijimos, ostras, necesito volver a sentirme a gusto, necesito volver a sentirme abrazadito y recogidito. Voy a ponerme Friends. Voy a ponerme Seinfeld. Voy a volver a ponerme Las Chicas de Oro. Voy a volver a ponerme Doctor en Alaska. Voy a volver a recuperar todo aquello, Los Simpson, todo aquello que era. Entonces, las plataformas entraron en el momento perfecto en el que nosotros las necesitábamos y nos han ido acompañando desde entonces hasta ahora. Y ya incluyendo a partir de ahí pues las redes sociales aún más. Entonces yo creo que se van como muy de la manita con nosotros y las necesitamos para crear ese espacio. De hecho, te voy a decir algo más. Hablando de refugios y de cabañas, se han hecho muy virales en el último tiempo y a mí me han salido varias veces esas imágenes, vídeos creados con inteligencia artificial de típica cama en una cabaña suspendida en el aire con una lluvia completamente irreal. Sí. ¿Te han salido? Muchas. Sigo varias cuentas de esas. O sea, que te parece bien. Me encantan. Yo tengo una especie de relación muy ambigua con la inteligencia artificial porque por una parte la utilizo en mi día a día, por otra parte sigo aprendiendo de ella, por otra parte me espanta y la odio y por otra parte soy profe en ciertas cosas de inteligencia artificial. Entonces tengo una especie de mezcla extraña de amor-odio con todo esto. Pero me parece muy interesante cómo pueden crear mundos y esos refugios que los puedes mirar en bucle. A mí me encanta ver, hay unas en concreto que son cabañas nocturnas con unas tormentas de nieve y de lluvia y de repente en la televisión tienes como una televisión encendida donde se ve Tom y Jerry o dibujitos animados del año de la polka de estos americanos. Sí. Y me parece súper bonito. Pues de hecho, te voy a hacer una recomendación muy buena. ¿Tienes gafas de realidad virtual? No. Vale, pues te las compras, te descargas la aplicación de Netflix y tienen un escenario que es una cabaña en el monte y entonces tienes una pantalla enorme de Netflix. ¿Serio? Y es como si tuvieras una pantalla gigante y dentro de una cabaña de madera. Porque yo no sabía esto. Porque necesito esto en mi vida ahora mismo. Las necesitas. Ahora sí. Yo más que comprarlas tal vez se las pediría a un amigo como Emiliete que te las deje. Préstamelas. Tampoco las uso mucho. Y vives la me conformaba con la chimenea porque hasta ahora me hacía muy feliz. En invierno me pongo la chimenea y me encanta. Pero esto acabas de abrirme una puerta de videojuego que no conocía. Lo que pasa es que al final pesan las gafas un poco, pero bueno, para estar un par de horas no está mal. No me importa. Sí, sí. Ya mirando hacia ese futuro, que tú también haces referencia en algunas pinceladas en el libro, ¿te imaginas un futuro en el que el ejemplo de Beatriz Montañez, que es esta periodista que trabaja en el intermedio, que lo dejó todo y se fue a vivir al campo? Me encanta que se apellide Montañez, la verdad. Sí, es verdad, no lo había pensado. Sí. ¿Te imaginas que pudiera ser algo que hiciéramos todos? ¿Que todos estemos un poco abocados a ese futuro? Creo que necesitamos las ciudades, pero creo que nos hemos hecho conscientes de que aquel éxodo rural que hubo a principios del siglo XX de campo a la ciudad, por el cual si querías ser alguien tenías que estar en una ciudad. Esto es algo que a mí me metieron aquí cuando yo era joven y al final estuve en Barcelona, al final estuve en Madrid y me volví a Málaga y mírame qué a gusto y qué bien. Creo que del revés no va a pasar porque seguimos necesitando las ciudades. Yo creo que lo que va a cambiar es el cómo las necesitamos y el cómo vivimos en ellas y hacer que esa desconexión, si la queremos, pueda formar parte de las ciudades. Creo que lo que hizo ella
o lo que sigue haciendo, porque sigue viviendo allí. Es muy valiente y creo que no todos estamos hechos para eso. Es muy difícil, yo no podría hacerlo. O sea, yo al cabo de 3 meses estaría pegándome calamones contra la pared diciendo, ¿qué hago aquí? 100%. Entonces sería muy difícil. Y creo que no debería, porque si no, al final si todos nos encerramos en una cabaña y nos vamos todos a una cabaña a vivir en soledad y al campo y en tal, ¿dónde queda la evolución de la sociedad? Y que es mucho más efectivo, no sé si vamos a conseguirlo, pero recuperar las ciudades, ¿no? Y hacerlas más habitables y menos turistificadas y que no haya crisis de la vivienda. Bueno, estoy pidiendo aquí la lista de los Reyes Magos que no se va a cumplir en 50 años. Ni crisis de la vivienda, que los edificios sean más sostenibles, que esto es algo que por ley ya desde hace unos años está siendo así con todos los informes energéticos y sostenibilidad. Que haya más árboles. A mí me da mucha pena, ya no solo cuando paseo por aquí por Sol, es que en Málaga, uno de los centros de la ciudad, que es Plaza de la Constitución, Calle Larios, no hay ni un árbol. Yo he tenido que pasar en estas 2 últimas semanas a las 4 de la tarde por ahí y a mí me ha dado de verdad, o sea, horrible, voy arrastrándome. Hay un podcast que hicimos cuando empezamos con What If, que era el recuperar el verde en las ciudades. Sí, lo y hay una idea que yo recuerdo estar leyendo al respecto, que es recuperar la gravilla. Es decir, que tú salgas de tu casa y pises gravilla. Sí. Eso es el objetivo de las ciudades. Sí, tú piensas que este dicho que hay de que en Madrid se te queda la chancla pegada al asfalto en agosto no es mentira. Es verdad, es verdad. No puedes ir con chanclas en Madrid en agosto porque es que se te queman los pies. Entonces, si no recuperamos... o sea, los romanos, que esto lo cuento al principio en el libro, los romanos sin saber, o sea, sin saberlo obviamente porque no había nombre para ello, fueron de los primeros que empezaron a ejercer pautas de sostenibilidad en las ciudades y en las construcciones, en las maneras en las que hacían todo, para poder guardar el aire, el fresquito, jugando con las sombras, jugando con los materiales, la gravilla de los suelos, todo en pos a esa sostenibilidad y ese equilibrio con la naturaleza. Y eso lo hicieron ellos y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Bueno, sí, pero que no tenía nombre. Sí, sí. Y yo creo que es volver un poco a recuperar todo eso, no huir de la ciudad e irnos a una cabaña a vivir como Turó o como Beatriz. Y sin huir de la ciudad, ¿tú crees que las ciudades podrían estar constituidas por esa futuro house que mencionas en Refugio, que es, para que se lo imagine el espectador, yo me lo imagino como un huevo tumbado, básicamente, es como una nave alienígena. Es una nave espacial, es un ovni, está imaginado como un ovni. Exacto, se crearon un centenar, creo recordar que lo explicas. Sí, solo aviación. Pero ¿tú lo verías algo posible? ¿Viviremos en ellas en 2050 hablando de futuro? Creo que son casas. Las hizo Matti Suronen, que es un arquitecto finlandés, en la década de los 70. Y fue un intento, durante toda aquella época hubo un intento de muchos arquitectos de construir maneras viables construir casas de manera viable y sostenible para las necesidades del futuro en el que hubiera pocos espacios. Me suena lo de Spaceship Earth, ¿no? Un poco. Sí, la idea es un poco que sean casas sustentables, baratas, ecológicas, fáciles de fabricar, fáciles de mantener y que no te cuesten un ojo de la cara. Es abaratar el coste de la vivienda para una población y una superpoblación a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que la construcción de una future house, por ejemplo, era muy cara. Porque se estaba utilizando fibra de vidrio y un montón de materiales que eran muy innovadores para aquella época y eran muy caros. A día de hoy, algo parecido a una Futuro House, que además en metros cuadrados es lo más parecido a una mini casa que hay ahora, porque suelen ser unos 30 metros cuadrados, una cosa así, un poquito menos. Yo lo veo como una idea muy factible, pero estuve leyendo un artículo esta semana muy interesante que hablaba de por qué es más sostenible vivir en un edificio que en una casa. ¡Anda! Entonces creo que ahí hay que encontrar el equilibrio entre una cosa y otra. Creo que no las Futuro House, pero sí estas mini casas o casas prefabricadas o este tipo de vivienda nueva sostenible es uno de los futuros de la vivienda actual en ciudades y fuera de ellas, pero creo que la clave está en cómo arreglar todos los edificios de las ciudades para que sigan siendo sostenibles. Es un debate muy habitual en Estados Unidos porque lo que se dice allí, como todos viven en suburbs, ¿no? Con estas casas unifamiliares y demás, claro, no es solo una cuestión de que puedan tener paneles solares, que se mantengan y tal. Al final, si quieres hacer fibra óptica, si quieres hacer recogida de basuras, iluminado de las calles, eso es todo
construcción que tienes que ir haciendo y expansiva en horizontal, mucho más eficiente Y ya construir en vertical. la huella, incluso la huella de carbono que tiene es muchísimo mayor, la temperatura, esto que se denomina, por ejemplo, la isla urbana, ¿sabes? Con las temperaturas y tal, las casas suelen acumular muchísima más temperatura que al final un edificio, porque está mucho más repartido. Y tiene unos métodos de construcción e aislamiento que son diferentes a los que tiene una casa. Entonces ahí también hay un poco de debate. Yo viviría en una Futuro House, felicísima de la vida si pudiera. Solo hay 100. Casi todas en museos y gente privada, pero si alguien me da una, yo también muy feliz. Pues alegatos Crowdfunding, de aquí. chavales. Crowdfunding, exacto. O para las gafas, O para ¿no? las gafas. Para que pueda vivir la Eso va a ser experiencia. bastante más Sí, es más sencillo. fácil. Sí. Muy bien, Eva, pues muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy Ha sido un interesante. placer. Muchas gracias. Habéis Qué hecho guay. una cabañita, un refugio Sí. aquí hoy. Hombre, aquí se siente mucho. Sí. mejor. La verdad es que sí. Gracias. La becaria cansada. La becaria cansada. ¿Me vas a introducir, Emilio? Mar, ¿alguien me va a introducir aquí? Es no, que con que no teníamos sueles- ninguna intención, la verdad. No, pero Puedes con- empezar, becaria. Con que sueles tú introducirte a ti misma, ¿sabes? Pues yo creo que ya estamos acostumbrados a Hola, eso. soy Marina Enrique, bienvenidos a After Show para todos los que me escuchéis ahora mismo y no me conozcáis. Mari Emilio. Ya está esa introducción hecha, next. ¿Os iríais a vivir a una cabaña? Vivir siempre no. Igual 2 meses al año, sí. Iba a decir exactamente lo mismo que Emilio. Copiota. A nivel cosa puntual de descansar un poco del ritmo que llevamos, sí, pero yo creo que me tiraría de los pelos. Sería como Carrie Bradshaw en ese episodio con Aidan, ¿sabéis? Cuando No. uno de sus novietes le lleva al monte y Carrie Bradshaw está como... Me has sacado de Manhattan. voy a hacer la cara que pone Mar cuando yo hablo de algo que ella no reconoce. No estoy de Bueno, acuerdo que pones esa cara. Yo ¿eh? me he entendido. Gracias. ¿Pone esa cara o no? Ah, Siempre. Pero si la pongo... Es que soy muy expresiva, no me doy cuenta. Bueno, estáis de suerte porque he elaborado un test extremadamente complejo con estudios de Harvard, de Columbia, de todas las universidades habidas y por haber, para encontrar vuestra cabaña perfecta. ¡Qué divertido! Hay 4 posibles cabañas. Primera pregunta, ¿sí o no? ¿Vale? Tenemos a nuestros queridos Olga y Raúl que van a ir apuntando a las respuestas que vosotros deis y después son los resultados súper complejos hechos con un estudio riguroso y que siguiendo el método científico, ¿vale? Ideal. Súper Entonces, académico. ¿habéis hecho pan de masa madre alguna vez? ¿Sí o no? No. Vale. No sé ni por qué te lo has pensado. ¿Cómo que? No. No, porque estuve en una granja cuando era un chaval y recuerdo que hicimos pan, pero claro, no creo que fuera pan ¿De masa madre? Bueno, igual sí, ¿no? No creo. Del 1 al 10, ¿cuánto os gusta ducharos al aire libre? Yo lo he practicado personalmente muy poco. Lo he practicado un poco. Y con que lo he practicado poco, yo creo que está rozando el 3. Yo voy a decir que un 7. O sea, en verano es como muy satisfactorio. Sobre todo si estás en un sitio donde puedas estar perfectamente en bolas sin que nadie te mire. Me mola. Ok. No, un momento. Yo es que estoy pensando en típico hotel que tiene la ducha abierta porque no hay otra. No es lo más cómodo del mundo. Ah, no. Claro. Claro, yo pero no es que- Yo estoy estoy pensando... imaginándome una casa de pueblo que tiene como una mini duchita a un lateral y te duchas al aire libre. Vale. O típica casa que vuelves de la playa, estás lleno de arena o con el agua salada y tienes una duchita ahí con la manguera. un tucu, tucu, Claro, tucu. puede Bueno, ser, yo puede creo- ser más sofisticado. Pues o es entonces más lo simple. elevo al 5. Ni fu ni fa. ¿A qué número? Al 5. Ay. Uf. ¿Qué clima preferís? A. Sí. Frío con posibilidad de chimenea. Oh, B. Lluvia fina y niebla todo el día. oh. C. Sol suave y brisa constante. O D. Primavera eterna que no sabes si es real o un efecto Instagram. Yo primavera eterna. Qué difícil, ¿eh? Porque lo del sol me gusta con la brisa también. Pero luego la brisa he pensado, si es mucha brisa, el Ya, viento me es un cansa. coñazo. Entonces, Es que de hecho no me has planteado la que más me apetecería a mí, ¿no? Que sería como verano con una brisa a veces, ¿sabes? A ver, la brisa ya es suave de por sí. que no sea una brisa huracanada. Claro, ¿no? De pero una brisa, repente. o sea, creo que Eso se llama viento. claro, Vale. eso ya no es brisa. Brisa tiene que ser suave, ligera, tenue. Yo me quedo con la primavera, da igual. ¿Y tú con? Vale, yo voy a decir. Lo tengo muy difícil, que conste que, como muchos espectadores, me estoy debatiendo entre la chimenea ¿Vale? con el frío y el sol. Pero es que a mí me hace tan feliz el verano, sobre todo si es un sol con brisa cerca del mar, entonces ya me desgana. Entonces voy a elegir esa. Muy bien. Perdón por la soni- chapa. Gracias. ¿Qué sonido de fondo queréis?
La opción A es jazz lo-fi. La opción B es viento o silencio, como mucho algún ruido de naturaleza. La opción C son gaviotas. La opción D son podcasts. B. Algún sonido de la naturaleza de vez en cuando y tal, silencio. Yo jazz lo-fi. Muy bien. Tenéis 4 opciones de vecinos ideales que Me tenéis. parece increíble que siendo tú del Mediterráneo no hayas puesto el sonido de las chicharras. Es que, no, hombre, ojalá No. el sonido del mar. Es que ha puesto las También. gaviotas que son un poco... No, este test está muy bien hecho y está muy bien pensado qué pongo y qué no pongo y por qué lo pongo. Harvard y MIT, recuérdalo. Maiti no lo he mencionado, pero también está en el estudio. Ah, vale. ¿Qué vecino ideal queréis cerca de vuestra El cabaña? MIT, o también conocido como me invento todo. Están acostumbrados a eso, ¿eh? Opción A, vecino ideal, ¿vale? Unos osos. Opción B, mosquitos. Opción C, serpientes. Opción D, nada. Pensad bien en las implicaciones de esto. Si queréis una cabaña, tenéis que estar en la naturaleza. O no. Igual decís, ningún vecino. Pero pensad. Pero ningún Osos, insecto. mosquitos, Osos. serpientes o nada. Osos. Simplemente no dejas la basura fuera, no dejas restos de comida fuera y ya está. Osos. Pero nada que significa nada. Ningún animal. Y ninguna persona nada, ¿eh? Bueno, no, hablo de animales aquí. Personas nada. igual en algún momento a 100 kilómetros. Yo nada. Hombre, entre mosquitos y nada, nada. Muy bien. ¿Y serpientes y osos? No. Ok, ahora tenéis que decidir qué actividad haríais en vuestro refugio. Podéis leer con mantita mientras llueve, podéis meditar, podéis cocinar con calma o podéis empezar ese hobby que siempre habíais dicho que empezaríais. Yo leer con mantita me ha gustado. Yo también leer con mantita y lluvia. Qué monos estáis, ¿no? ¿Has visto? Es que coziness de refugio. Muy bien, muy bien. Tú estabas en tu refugio de sol y brisa y tu primavera. Primavera todavía un poco de... A mí me das unas opciones, yo elijo con respecto a esas Muy bien, opciones. muy bien. Y el resultado será perfectamente accurate, que dirían, preciso, que dirían los ingleses. Vale, ¿Y tú? Y yo también, está claro. Estáis leyendo con vuestra mantita, queréis beber cerveza artesanal, queréis beber infusión, queréis beber zumo natural o queréis beber vino. Es que la cerveza artesanal pesa un poco luego al final de unas cuantas, ¿no? Yo es que Si quieres, depende puede del ser mood. cerveza artesanal sin gluten. Te añado un asterisco. No, tampoco me motiva mucho. Yo depende del mood. Si estamos diciendo que estoy leyendo, me voy a tomar una infusión. Yo también ¿no? me voy a tomar una infusión si está lloviendo y tal, sí. Vale. Y luego, ¿qué os molesta más? ¿Vale? ¿Os molesta más no tener madera seca para el fuego? Claramente. ¿Os molesta más la humedad? ¿Os molesta más que alguien conocido aparezca sin avisar? ¡Uf! ¿O que no haya enchufes donde queráis? O sea, ¿qué hace este gilipollas ahí en medio? ¡Fuera! Es como si me llama alguien por teléfono sin avisar por WhatsApp. pero es un conocido, ¿eh? O sea, tampoco no es una peña random que entra. No. ¿Conocido o amigo? Amigo. ¿Buen amigo? Amigo. No. ¿Mar? No. Yo 100% la humedad. ¿Cuál es el último que has dicho además? El último era que no haya enchufes donde tú quieras. Ah, Eso es ¿Estás extremadamente leyendo? molesto y no Que lo no, estáis que no. valorando Pero Esa suficientemente. Emilio persona está que no leyendo avisa. con la mantita. Claro. No pero necesita en enchufes. general, no solamente es para ese preciso instante, es en general vuestra claro, cabaña. es que no hubiera enchufes en general. No, o sea, hay enchufes, pero están Mal posicionados. en la otra esquina, has de cargar desde la otra parte, has de enchufar Este la estudio, yo siento que me están manipulando. Ya veremos cómo termina la Pero cosa. no está mal porque así la desconexión, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ujú. Vale, vale. Ahora es open question, Ok. que es ¿qué olor os relaja instantáneamente? Olor. Olor. O sea, el olor de una chimenea, pillas. No tiene por qué ser un olor cabañil, ¿eh? Puede ser el olor Ya. de polvos Pero de talco. me relaja. El olor del mar, automático. Y es que me estoy dando cuenta que soy muy literal porque estaba pensando el aceite cuando te hacen un masaje. ¿Sabes? Rollo de romero, la Vale, cosas así. me gusta. El olor del cloro de la piscina ¿Qué dices? también me relaja. ¿En qué momento alguien le puede Sí, relajar? porque el olor de piscina es como, ya sabes que es Bueno, te otro puedo mood, entender. ¿no? Sí, ¿Al- estás alguien verano, que nos está escuchando descansas. le gusta el olor a cloro? No es que me guste. La pregunta era distinta. ¿Cuál era la pregunta? Te relaja. ¿Qué olor te relaja instantáneamente? You a know mí what I el olor mean. a tóxicos no me relaja No, pero instantáneamente. yo te estoy entendiendo. Te lleva a un momento, a una Claro, sensación. te activa el hipocampo. Siguiente open question, que es open answer. Una canción que pondríais en bucle en vuestra cabaña. Vale. Estamos leyendo. Yo creo que pondría algo indie
Guitarrica de la Fuente, no sé si es indie en español, y luego en inglés pondría The Lumineers o Noah Kahan. Yo pondría a Cat Stevens, probablemente Where Do the Children Play. Ok. Vale, compro. Y ahora, por acabar, ¿qué adjetivo definiría vuestra cabaña? Acogedor. Mira. Ah. No existe, o sea, no existe aplicado a esto, pero Rosa. no iba a decir cuidadora, pero ¿Cuidadora? por eso, que cuida. Vale, que Se te ba- abraza. Se balancea. Vale. Ahora vamos a proceder a hacer el método científico del estudio de MIT y demás. Están con sus gafas. O sea, pero con las Open Question se han inventado. No, porque hay todo un criterio. Hay ¿Te una... han chivado el las té- respuestas? el La test más ciencia posible. La dice ciencia. que la cabaña ideal de Emilio sería una casa minimalista delante del lago en mitad de la niebla. Emilio, tú no necesitas... Te leo la descripción. Lo de la No niebla. necesitas mucho. Solo espacio para pensar y una ventana enorme. Aquí no hay desorden, ni prisa, ni gente. Hay niebla, agua quieta y una tetera siempre al fuego. Cada cosa tiene su lugar. También tú. ¿Qué escrito es? Me parece una puta mierda. Perdona, está súper bien y te voy a enseñar tu cabaña. Pero si he dicho sol A ver, y luego he dicho leer con Ya, la pero lluvia. has hecho sol, luego Yo te no he has dicho puesto- niebla nunca. Puta niebla. lo de la niebla empezó muy mal. Olor ¿eh? a piscina he dicho. Sí. Y me ponen un puto lago. He dicho que me gusta el olor al mar y a cloro. Y me ponen en medio. Esta es tu casita fantástica. Esa es bonita. No, ¿verdad? Claro que te gusta, No, hombre. Eso está bien. Literalmente, no eres del Mediterráneo, ¿eh? Estás fatal. Tú has empezado con sol, pero luego te has desviado con esa... Solo con una respuesta. Con todas las demás te has desviado. Es lo que dice la ciencia, no lo digo yo. O sea, aprender Lo dice el a respetar MIT. la ciencia. Me invento todo. Bueno, Emilio, pues nada, ahora te vas a ir a acampar un rato. Es que son unos juegos donde nos Descansas. tendría que pasar bien y termino enfadado. Está muy bonito. Es una casa fantástica, ¿vale? O sea que sí. Son casas fantásticas, Emilio, te pegan mucho, estás muy contento con la respuesta. El MIT no falla. Honestamente, a mí me cuadra bastante contigo. Yo creo que a la gente que nos está viendo también le cuadra bastante. Amar, ¿a ti te cuadra? Las palabras no necesita nada y niebla han hecho que seas directamente tú. Sí. Vamos a ver, Marc, ¿cuál ha tocado? Porque creo que también está muy acertada la casa de Marc. Wow. La cabaña ideal de Marc es una cabaña hipster gentrificada a 2 minutos de la ciudad. Dices, No es Marc, verdad. No es que verdad. necesitas desconectar, pero no puedes vivir sin espresso, stories ni eventos de cerámica. Tu refugio tiene huerto, pero te lo cuida alguien. Hay gallinas, sí, pero son decorativas. Tienes una bici oxidada apoyada en la fachada y un libro de Thoreau abierto por la misma página de 2021. El wifi va rápido, pero tú finges que no lo sabías. Y no pasa nada, porque se está muy bien. Está súper acertada, ¿sí o no? No. No. Te voy a enseñar la casa, a ver qué te Vale, parece. sí, eso habla. Y Sí, ahora, sí, ¿verdad? pero un momento, yo ahora quiero saber cuáles son las otras opciones, ¿No lo porque ves? seguro que hay alguna cabaña enfrente del mar que era donde nosotros queríamos acabar. Esta es tu casa hipster a 5 minutos de la ciudad. Entonces, es una casa prefabricada, porque te da... Tú firmas, te da el toque. Te da el toque de tú eres tu cabaña, pero en verdad es una casa de Airbnb como cualquier otra. Literalmente. Bueno, ¿Os acordáis de los ¿Te test gusta? de BuzzFeed que respondías cosas y luego la respuesta era completamente ajena a la realidad de quién eres como persona? Esto es lo que acaba de suceder. literalmente. Os voy a dar una oportunidad para que os toque una de las otras dos casas. Vale. Venga, va. Tenéis que decir 3 elementos, pueden ser de cualquier tipo, pueden ser utensilios, pueden ser cosas sentimentales, pueden ser lo que tú quieras que llevaríais a vuestra cabaña. Una hamaca, Emocionales, cosas, sí, una hamaca, ¿vale? unas pantuflas. Y un parasol, ¿no? No, pantuflas son. Sí. Protector solar, Está siendo Claro, obvio. es el- está Claro, siendo claro. obvio. un libro y unas gafas de bucear. Eso significa que os ha tocado, ni más ni menos, que la casa en la Y playa. encima, Mari, ya, Con tía. arena en el Lo porche. que queríamos, justamente. Os guía la luz, el calor suave, el sonido constante del mar. Hay toallas al sol, fruta cortada y pasos descalzos. No sabéis si estáis de vacaciones o si esto ya es vuestra vida eterna. Pero eso porque no ha sido desde el primer momento. Estás entre la niebla, ¿eh? Durísimo. Yo queriendo estar ahí con toda Solana y me mete en puto Oye, lago no de haber tierra. votado todo lo que has votado, haber cambiado opiniones. Ya, pero ¿cuál era la opción? ¿Qué animal tenía que haber dicho? ¿Serpientes o mosquitos? Humedad. Mar ha dicho bien humedad. Mar ha dicho... No, ha dicho lo que no soporta. La humedad está cerca del mar. Por eso. Está mal hecho, El ¿verdad? MIT, el Bueno, MIT. habrá que ponerle una hoja de reclamaciones al MIT, ¿no? Este método
método alemán, científico. Las o la gaviotas. becaria cansada. Chicos, las gaviotas, las serpientes, Ah, las- cocinar con calma, el zumo natural, es Ya, que lo el teníais zumo todo sí, el ahí. zumo sí, es es verdad. verdad que el zumo. Lo que Zumo pasa es que yo, si refrescante. llegas a decir fruta cortada en vez de zumo, te lo habría comprado. No, Ahí es el que meloncito estábamos- con la sandía estábamos en bebida. cortadito. Una canción con un ukelele, ¿sabes? O sea, lo teníais todo ahí, no habéis escogido. Pues oye, ahora pechugáis. O sea, teníamos que Una canción con dejarnos... un ukelele. Bueno, no es ukelele, pero reproduce Cat Stevens, a ver cómo te suena. Pringada. Muy bien. Pues muchas gracias, hasta aquí hemos llegado.